Gracias, doctor. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 50, el ojo, óptica de la visión, siendo los integrantes del grupo Juan Diego Cusipoco Cárdenas, Arimet Valdría Choque Macías y Paula Andrea Salazar. Nuestra tabla de contenidos vamos a hablar acerca de los principios físicos de la óptica, siendo la definición también de la luz, la reflexión de la luz y la aplicación de los principios de reflexión. De ahí la anatomía del ojo, el ojo como una cámara, el mecanismo de acomodación, diámetro pupilar, agudeza visual, la percepción de la profundidad, el líquido intraocular, la formación de humor acuoso y su salida, la presión intraocular y su regulación, la limpieza de las trabéculas y el glaucoma. Y al final nuestras conclusiones. Entonces, con los principios físicos de la óptica, nosotros vamos a tener que definir primero qué es la luz. La luz vendría a ser una forma de energía que va a tener ondas variables. Tenemos diferentes ondas de energía, como los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, rojos, entre otros. Sin embargo, nuestro ojo es un fotorreceptor. Quiere decir que va a captar las ondas de luz, los rayos de luz, pero sin embargo no va a captar todos. Entonces, solo tiene un pequeño espectro de ondas electromagnéticas que él va a poder ver, llamado luz visible. Y bueno, esa luz visible tiene diferentes frecuencias. Estas frecuencias, las diferentes frecuencias de onda se van a interpretar como colores para nosotros. Entonces, la diferencia de frecuencias va a ser los diferentes colores que nosotros podemos percibir con nuestro ojo. Con respecto a la refracción de la luz, nosotros tenemos que hablar del índice de refracción de un medio transparente. Primero, ¿qué es la refracción? La refracción vendría a ser la transmisión del rayo de luz de acuerdo a la superficie en la que se esté enviando el rayo de luz. Entonces, lo que va a variar aquí va a ser, de acuerdo al material de la superficie en la que se esté refractando, va a ser la velocidad y de acuerdo al ángulo también, que es de lo que vamos a hablar un poco después, va a variar su trayectoria. Pero primero, el índice de refracción tenemos que tener en cuenta de que va a haber una fórmula para poder hallar el índice de refracción de acuerdo al medio en el que se esté propagando. Entonces este va a ser N, normalmente se le denomina como el índice de refracción que tenemos que hallar, que va a ser el cociente de la división de la velocidad de la luz en el vacío, que conocemos que es la velocidad de la luz, que serían 300.000 kilómetros por segundo, sobre la velocidad de la luz que se esté propagando en el medio. O sea, de acuerdo al medio va a haber una velocidad de la luz que va a ser totalmente diferente a la luz del vacío, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un medio en el que la velocidad sea de 200.000 kilómetros por segundo. Entonces, nuestro índice de refracción sería 300.000 kilómetros por segundo sobre 200.000 kilómetros por segundo. Entonces, esto nos daría un índice de refracción aproximadamente del 1.5. Y bueno, eso depende de acuerdo al medio de propagación, donde va a cambiar su velocidad. Ahora, con respecto a la refracción de los rayos de luz, de acuerdo a la superficie con refracciones, con índice de refracción diferente. Primero tenemos de que la luz siempre va a ser perpendicular a la superficie, o bueno, al plano en el que esté, al que esté irradiado, ¿no? Entonces, normalmente aquí tenemos las ondas de luz que pasarían sobre el vidrio en este caso, ¿no? Entonces pasarían recto, porque es perpendicular. Sin embargo, si nuestra superficie tuviera un ángulo, en este caso aquí, si es que tuviese un ángulo, los rayos de luz también van a tener que variar tanto su trayectoria, o sea, bueno, en este caso porque tiene ángulo va a tener una angulación de refracción y también va a variar su velocidad de acuerdo al material, ¿no? Como tal. Entonces tenemos de que el grado de refracción va a depender tanto del material que es con el que sea refractado y el ángulo con el que esté. Con respecto a la aplicación de los principios de refracción, tenemos diferentes lentes, ¿no? Entonces aquí vamos a definir lo que son los lentes. Hay diferentes tipos, hay lentes convexos, biconvexos, bicóncavos, hay cóncavos, entre otros, pero solo nos vamos a enfocar en definirlos, los convexos y los cóncavos. Los lentes convexos, lo que tenemos que tener en cuenta es que estos van a converger. ¿Qué es converger? Va a ser que todos los rayos que entren o que pasen por este lente
se van a juntar en un punto focal. ¿Qué es un punto focal? Va a ser un punto en común donde van a terminar estos rayos de luz. Y bueno, esto es característico de una lente convexa. Sin embargo, en un lente cóncavo, de acuerdo a los ángulos que tiene este lente, va a diverger, o sea, va a expandir, va a esparcir los rayos de luz afuera del centro, o sea, va a ser totalmente diferente a lo que es un lente convexo. Entonces, lente cóncava no tiene un punto focal, o sea, no van a llegar a un punto en común, se va a dispersar. Sin embargo, en una lente convexa, todos se juntan como que en el centro, en su punto focal. Y la distancia focal va a ser la distancia que se dé desde el lente convexo hacia el punto en común, o sea, hacia el punto focal, es distancia focal. Con respecto a su formación de una imagen por un lente convexo, bueno, vamos a tener que cada foco puntual de luz que pase por delante de este lente convexo se va a alinear con el centro de este. ¿Cómo es esto? Nosotros vamos a ver de que la imagen la vamos a percibir de manera inversa, boca abajo y de izquierda a derecha en un lente convexo. Ahora, con respecto a la dioptría va a ser una unidad de medida del poder de refracción. ¿Cómo es esto? La unidad de medida de la, por así decirlo, la potencia de un lente se va a dar con la dioptría. ¿Cómo se halla esto? De acuerdo a la distancia focal, el punto focal, y tiene su fórmula. Ahora, aquí tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una lente con una distancia focal más corta, por así decirlo, y con una distancia focal más larga. ¿Cuál sería el más potente? El que tiene una distancia focal más pequeña. ¿Por qué? Porque la dioptría vendría a ser la capacidad del lente que tiene para refractar más la luz, por así decirlo. Entonces, mientras más corta sea la distancia de focal, va a tener más potencia del lente. Ahora, como se halla la dioptría, tiene su fórmula también, que vendría a ser 1 sobre lo que es el punto focal, o sea, la distancia del punto focal. Vamos a explicarlas. En este caso, nuestra distancia focal sería de 10 centímetros, por ejemplo. Entonces, la dioptría se mide en metros, bueno, metros a la -1, o sea, 1 sobre metros, entonces tenemos que convertir los 10 centímetros a metros. Lo convertimos, sería 0.1. Entonces esto sería 1 sobre 0.1 metros, nos daría lo que vendría a ser la dioptría, que vendría a ser 10, tendría 10 de dioptría. Ahora, en el caso de abajo, tenemos de que la distancia es más larga, entonces, por ejemplo, tiene 50 centímetros de distancia focal. Entonces sería 1 sobre 0.5 metros, o sea, convirtiéndolo ya a metros. Y nos daría un aproximado de 2 de dioptría. Eso quiere decir que el primer lente tiene 10 de dioptría, que es más potente que el de abajo, ya que su índice, bueno, su distancia focal, su capacidad de refracción es más fuerte que el de abajo. Y bueno, esto va a tener sus aberraciones, como que los lentes van a tener sus fallos, vamos a poder decir. Estas aberraciones tenemos de dos tipos, las aberraciones cromáticas y esféricas. Las esféricas son las que va a ser por el lente, o sea, va a ser un problema del lente, ya que aquí, como podemos ver, los puntos más distales de la refracción de luz, al momento de converger, van a converger en un punto antes que los que están más mediales. Y los que están más mediales van a converger después, van a tener un punto focal después. Esto va a generar una distancia de puntos focales y esto va a generar que nosotros veamos borroso de acuerdo al lente. Ahora, con respecto a la aberración cromática, es por la convergencia de los colores. Los colores van a converger en puntos diferentes de acuerdo al tipo, bueno, de acuerdo al color, de acuerdo a sus ondas también. Entonces van a converger en diferentes puntos focales y estos puntos focales, como van a estar en diferentes puntos, también se va a ver borroso y eso vendría a ser
Eso vienen a ser aberraciones de los lentes, ¿no? Bien, ahora voy a hablar sobre la óptica del ojo. El ojo principalmente es como una cámara fotográfica corriente desde el punto de vista óptico, ¿no? Y posee los siguientes sistemas. Primero tenemos un sistema de lentes, luego tenemos un sistema de apertura variable, que en este caso viene a ser la pupila, y por último la retina, que va a corresponder a la película, ¿no? Ahora, el sistema ocular de lentes va a estar compuesto por 4 superficies de refracción. El primero va a ser la separación entre el aire y la cara anterior de la córnea. Luego tenemos a la separación entre la cara posterior de la córnea y el humor acuoso. Luego tenemos la separación entre el humor acuoso y la cara anterior del cristalino. Y por último tenemos a la separación entre la cara posterior del cristalino y el humor vítreo. Nosotros en la imagen observamos los respectivos índices de refracción de cada uno de ellos, que está señalado de color rojo en el cuadro, ¿no? Ahora, en este caso nosotros vamos a hablar de la reducción del ojo. Este viene a ser una suma algebraica de todas las superficies de refracción del ojo. Y en esta reducción principalmente se considera una sola superficie de refracción, es decir, como una sola lente, ¿no? Con 17 milímetros por delante de la retina. Además de ello, un poder dióptrico con 59 dioptrías cuando la acomodación del cristalino corresponde a lo que es una visión lejana, ¿no? Además de ello, el poder dióptrico del cristalino en el interior del ojo es de 20 dioptrías. Y como respuesta a las señales nerviosas que se van a dar en el encéfalo, su curvatura aumenta para permitir la acomodación, ¿no? Y además de ello, el índice de refracción de la córnea va a ser distinto al del aire. Y por último, el sistema ocular puede enfocar una imagen sobre la retina. Si nosotros en este caso vamos a hablar sobre la formación de una imagen en la retina, la imagen del objeto aparece invertida sobre la retina. Sin embargo, el cerebro percibe los objetos en posición normal, ya que el cerebro está entrenado para considerar como normal una imagen invertida, como observamos en la imagen, ¿no? En la última imagen. Siguiente, por favor. Bien, ahora, si nosotros hablamos del mecanismo de acomodación, este viene a ser un mecanismo que permite al cristalino cambiar su curvatura para cambiar su poder de refracción y de esta manera adaptar la visión lejana o la visión cercana. Esto se va a dar gracias a la contracción del músculo ciliar con sus dos tipos de fibras, las meridionales y las circulares. Esta contracción está controlada por señales parasimpáticas del nervio oculomotor, lo que relaja los ligamentos suspensorios, que van a ser 70 ligamentos que van a estar fijados radialmente en torno al cristalino, como observamos en la imagen de abajo, ¿no? Este proporciona un aumento de grosor, como consecuencia el cristalino va a tomar una forma casi esférica y va a modificar además de ello su poder dióptrico, ¿no? Y bueno, por último mencionar que con el incremento del poder dióptrico, el ojo enfoca objetos más cercanos, por lo que a medida que se aproxima un objeto distante hacia el ojo, la cantidad total de impulsos parasimpáticos que inciden sobre el músculo ciliar va a crecer de forma progresiva para así mantener el objeto constantemente enfocado, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, hablando dentro de los mecanismos de acomodación, tenemos a la presbicia. La presbicia viene a ser una pérdida de la capacidad de acomodación del cristalino y como consecuencia el ojo no puede acomodar para la visión cercana ni tampoco para la visión lejana. Es decir, que los ojos van a quedar enfocados de manera permanente a una distancia casi constante, ¿no? Y eso se va a dar a medida que una persona envejece, debido a que el cristalino crece y se va a engrosar y va a perder además de ello mucha elasticidad y de esa manera va a perder también su capacidad de acomodación. Esto se da en parte debido a la desnaturalización progresiva de sus proteínas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando sobre el diámetro pupilar. Este va a aumentar durante la noche y va a disminuir durante el día. Y esto se va a dar a través del iris, ¿no? Ahora, la cantidad de luz que va a penetrar en el ojo a través de la pupila va a ser proporcional al área de la pupila o al cuadrado del diámetro pupilar. La pupila del ojo humano puede reducirse hasta 1,5 milímetros más o menos y ampliarse hasta 8 milímetros de diámetro, ¿no? Ahora, cuando el diámetro pupilar va a ser muy pequeño, como observamos en la imagen A, los rayos de la luz van a pasar muy cerca del centro del cristalino, ¿no? Por lo que los rayos van a permanecer enfocados y se va a lograr una visión nítida. Sin embargo, cuando el diámetro pupilar va a ser demasiado grande, como en la imagen B, los rayos de luz van a pasar por las convexidades del cristalino, por lo que si la retina en este caso se mueve hacia adelante o hacia atrás, se va a perder el enfoque y se va a obtener así una imagen borrosa, ¿no?
Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando sobre los errores de refracción, principalmente vamos a mencionar a la emetropía, que va a ser la visión normal. El ojo se considera emétrope si los rayos de luz paralelos procedentes de objetos alejados quedan enfocados con nitidez en la retina cuando el músculo ciliar está relajado por completo. Es decir, que el ojo es capaz de ver todos los ojos distantes con claridad manteniendo el músculo ciliar relajado, ¿no? Y para enfocar objetos de cerca, el ojo debe contraer lo que es el músculo ciliar. Ahora, acá, dentro de estos errores de refracción, ahora sí vamos a mencionar a la hipermetropía, que se debe a la presencia de un globo ocular demasiado corto o a un sistema de lentes poco potente, ¿no? Principalmente este no va a ser capaz de ver cerca debido a que el punto focal se va a encontrar detrás de la retina y tiene que alejarse para poder ver, ¿no? Y se le corrige colocando una lente convexa delante del ojo, ¿no? Ahí tenemos una imagen de corrección de hipermetropía. Bueno, como dije, se le va a corregir colocando una lente convexa delante del ojo, que en este caso va a aumentar lo que es el poder de refracción, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de la miopía, esta se va a deber a la presencia de un globo ocular demasiado largo a un sistema de lentes potente, ¿no? Es decir, el paciente va a ser incapaz de ver de lejos y por eso tiene que acercarse para poder ver. Esto es debido a que cuando el músculo ciliar está relajado, los rayos de luz procedentes de objetos alejados van a quedar enfocados delante de la retina, como observamos en la imagen, ¿no? Y se lo corrige colocando una lente cóncava delante del ojo para así poder neutralizar parte del poder de refracción. También tenemos ahí una imagen de lo que es la corrección de la miopía. Siguiente, por favor. Bien, dentro de los errores de refracción también tenemos al astigmatismo. Este va a consistir en un error de la refracción del ojo según el cual uno de los planos de la imagen visual se enfoca a una distancia distinta de la del plano perpendicular, ¿no? Este básicamente se debe a una curvatura demasiado grande de la córnea en uno de los planos del ojo, como observamos en la imagen de abajo. Y se le corrige con una lente esférica, que en este caso va a corregir el enfoque en uno de los dos planos, ¿no? Y además de ello también una lente cilíndrica que va a corregir el plano restante. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando sobre la corrección de las anomalías ópticas con lentillas, mencionamos aquí al lente de contacto. Este básicamente anula casi completamente la refracción de la cara anterior de la córnea al sustituir su posición, ¿no? La ventaja de estos lentes de contacto son principalmente que va a girar con el ojo y va a aportar un campo de visión nítida más amplio que las gafas, ¿no? Además de ello, ejerce escasos efectos sobre las dimensiones del objeto observado por la persona a su través, mientras que las lentes colocadas en torno a básicamente 1 centímetro delante del ojo van a influir sobre el tamaño de la imagen y además de corregir también el foco, ¿no? Y bien, ahora mencionando las cataratas, estas vienen a ser una o varias zonas opacas en el interior del cristalino y durante la primera etapa de su formación se desnaturalizan las proteínas de las fibras del cristalino y más adelante estas proteínas se coagulan para generar estas áreas opacas en vez de las áreas buenas, ¿no? Y bien, se lo corrige mediante la extirpación quirúrgica del cristalino. Y en caso de que se lleve a cabo esta intervención, el ojo va a perder parte de su poder dióptrico, ¿no? Y como pierde parte de su poder dióptrico, se le restituye colocando una lente convexa potente en este caso. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando sobre la agudeza visual, esta viene a ser la capacidad de la retina para obtener una visión aguda y también detallada, ¿no? En el centro de la retina se va a encontrar la fovea, que es una forma, va a estar formada exclusivamente de conos, ¿no? Donde la visión en este caso va a ser demasiado óptima. Ahora, una persona normalmente puede distinguir dos puntos separados y su centro queda a un mínimo de 2 micrómetros de distancia en la retina, lo que excede ligeramente la anchura de los conos en la fovea, ¿no? Y esta capacidad para distinguir entre los dos puntos podemos observarlos en la imagen de arriba, ¿no? La superior. Ahora, fuera de la fobia, la agudeza visual se reduce de forma progresiva a medida que se acerca a la periferia. Esto se debe por el número de cada vez mayor de conos y también de bastones que quedan conectados a cada fibra del nervio óptico, ¿no? Ahora hablando sobre el procedimiento clínico para establecer lo que es la agudeza visual.
tenemos a lo que es la tabla de exploración ocular. Esta consta de letras de diferentes letras a distintos tamaños colocadas a 6 metros de la persona examinada, ¿no? Es decir, si la visión de la persona es de 20/20, tiene una visión normal. Entonces, el procedimiento clínico para establecer la agudeza visual consiste en utilizar una fracción matemática que contenga el cociente entre dos distancias, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de la determinación de la distancia de un objeto al ojo, es decir, de la percepción de la profundidad, ¿no? El aparato visual va a percibir la distancia o la percepción de la profundidad a través de tres medios. El primero, el tamaño que posee las imágenes de los objetos conocidos sobre la retina, el efecto de movimiento del paralaje y el fenómeno de la esteropsia, que viene a ser la visión binocular, ¿no? Vamos a hablar del primero, que es la determinación de la distancia según el tamaño de las imágenes retinianas de objetos conocidos. La persona piensa conscientemente a la distancia que se encuentra un objeto por el tamaño de la imagen de la retina. Sin embargo, el cerebro puede calcular automáticamente la distancia de los objetos según las dimensiones de una imagen cuando se conocen sus medidas, ¿no? Ahora, hablando sobre la determinación de la distancia según el tamaño del movimiento del paralaje, esto quiere decir que cuando una persona mueve la cabeza de un lado a otro, las imágenes, uno de los objetos cercanos, se mueven rápidamente por la retina. Esto va a ser ocupando gran parte de su área, ¿no? Y los objetos distantes, en este caso, van a ocupar menor área en la retina y por tanto van a permanecer casi inmóviles, ¿no? Por lo tanto, decimos que mediante el mecanismo del movimiento de paralaje puede afirmarse la distancia relativa de los distintos objetos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de la terminación de la distancia por esteropsia, que es la visión binocular. Dado que los ojos van a estar separados entre sí, las imágenes formadas por las dos retinas son diferentes. Es importante destacar aquí que los objetos cercanos se enfocan en porción temporal de la retina, mientras que los objetos distantes en la porción nasal de la retina. Al poseer nosotros dos ojos, da una capacidad mucho mayor para calcular lo que son las distancias relativas de objetos próximos, ya que cuando se trata de un objeto a distancia superior, la esteropsia resulta prácticamente inútil, ¿no? Ahora, aquí vamos a mencionar el oftalmoscopio, que es el instrumento por el cual un observador puede mirar dentro del ojo de otra persona y ver la retina con claridad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la presentación, ahora hablando en lo que es el sistema humoral del ojo, el líquido intraocular, ¿no? En primer lugar, sabemos que el ojo va a estar lleno de un líquido intraocular que básicamente va a tener la función de mantener la presión suficiente en el globo ocular para que éste siga estando dilatado, ¿no? Y este líquido lo podemos diferenciar, lo podemos separar, ¿no? En dos componentes, los cuales serían el humor acuoso y el humor vítreo, ¿no? En primer lugar, en cuanto al humor acuoso, este se va a hallar delante del cristalino, como podemos observar en imagen, ¿no? Y es un líquido que va a circular básicamente libremente, ¿no? Y bueno, finalmente, en segundo lugar, en cuanto al humor vítreo, o también conocido como cuerpo vítreo. Este ya también se va a encontrar en la cara posterior del cristalino y la retina, ¿no? Este viene a ser una masa gelatinosa, hecho también por el que se conoce por el nombre de cuerpo vítreo, cuya cohesión se va a mantener por una fina red de fibras de proteoglicanos, ¿no? Que van a ser muy largas. En cuanto al humor acuoso, este va a tener una formación y una reabsorción constante, ¿no? Y este balance entre lo que se va a formar y lo que se va a reabsorber va a regular el volumen y la presión del líquido intraocular. Ahora, en cuanto a la formación del humor acuoso por el cuerpo ciliar, primero, el humor acuoso se va a formar a una velocidad media de 2 a 3 mililitros por minuto, ¿no? Se va a segregar en su integridad por los procesos ciliares, que son estos pliegues lineales que van a sobresalir desde el cuerpo ciliar hacia el espacio que está detrás del iris. Bueno, debido a esta disposición plegada, el área total que va a tener la superficie de estos procesos ciliares es de 6 centímetros cúbicos, ¿no? Que esto es algo extenso, considerando, teniendo en cuenta el tamaño pequeño que va a tener el cuerpo ciliar, ¿no? Y la superficie de estos procesos ciliares va a estar revestido, va a estar cubierto por unas células epiteliales que van a tener un carácter muy secretor, ¿no? Y justo debajo de estas va a quedar una zona bastante vascularizada. Entonces, ¿cómo se va a formar?
Básicamente es mediante un mecanismo de secreción activa, ¿no? Por el epitelio de los procesos ciliares. Todo va a comenzar por un transporte activo de iones sodio hacia los espacios que van a quedar entre las células. Su paso va a arrastrar consigo a los iones cloruro y bicarbonato para que haya una neutralidad eléctrica. Y luego todos estos iones juntos van a provocar el desplazamiento osmótico del agua. Esto desde los capilares sanguíneos que van a estar justo debajo de estos mismos espacios intercelulares, ¿no? Y la solución formada va a fluir desde los espacios de los procesos ciliares hacia la cámara anterior del ojo. Ahora, en cuanto a lo que es la salida del humor acuoso, una vez que se ha formado el humor acuoso en los procesos ciliares, ¿no? Primero va a fluir por la pupila hacia la cámara anterior del ojo. Desde ahí va a circular por delante del cristalino y hacia el ángulo iridocorneal. Y después va a seguir por una rama de trabéculas y finalmente va a entrar al conducto de Schlemm, que va a desembocar en las venas extraoculares. Esta última estructura, el conducto de Schlemm, básicamente es una vena de paredes que van a ser delgadas, que va a recorrer el perímetro alrededor del ojo en su integridad. No va a tener una membrana endotelial que se va a caracterizar por ser porosa, tanto que incluso moléculas grandes, como por ejemplo proteínas, pueden pasar desde la cámara anterior del ojo hacia el conducto de Schlemm. Aunque en realidad, como lo mencioné, este es un vaso sanguíneo venoso, normalmente es tan grande la cantidad de humor acuoso que va a entrar en este conducto de Schlemm, que este líquido incluso lo puede llenar por completo en lugar de la sangre, ¿no? Y bueno, finalmente los pequeños vasos que se van a extender desde este conducto de Schlemm hasta las venas más grandes del ojo también suelen contener humor acuoso y se denominan también por ese mismo hecho las venas acuosas. Ahora, en cuanto a lo que es la presión intraocular, la presión intraocular normal media es de aproximadamente 15 milímetros de mercurio, ¿no? Pero puede tener un intervalo desde 12 hasta 20 milímetros de mercurio. ¿Y cómo la vamos a medir? Básicamente se va a medir mediante la tonometría, ¿no? Ya que por el hecho de que no es nada práctico que se introduzca una aguja en el ojo de la persona para medir la presión intraocular, esto se va a realizar mediante un tonómetro, ¿no? Mediante la tonometría, que básicamente primero consiste en anestesiar la córnea ocular con un anestésico local. Y luego vamos a apoyar la platina del tonómetro sobre esta córnea, ¿no? Posteriormente debemos aplicar un poco de presión, empujando hacia adentro la porción de la córnea que está justo debajo de este tonómetro y la magnitud del desplazamiento va a quedar patente en la escala del tonómetro, que se va a calibrar luego en la forma o en la expresión de presión intraocular, ¿no? Finalmente, que de nuevo su valor normal promedio es de 15 milímetros de mercurio, ¿no? En condiciones normales. Ahora, en cuanto a la regulación de la presión intraocular, sabemos de nuevo que la presión intraocular va a ser constante en un ojo sano, ¿no? Cuya media es de 15 milímetros de mercurio. Y esta va a quedar determinada por la presión o por la resistencia a la salida del humor acuoso desde la cámara anterior del ojo hacia el conducto de Schlemm, ¿no? Y bueno, las trabéculas van a tener unos orificios pequeños que van a medir entre 2 a 3 micras y a condiciones normales, es decir, a condiciones que la presión intraocular sea de 15 milímetros de mercurio, la cantidad de líquido que va a abandonar el ojo es de 2,5 microlitros por minuto, ¿no? Que cabe resaltar que esta cantidad es igual a su entrada desde el cuerpo ciliar. Ahora, en cuanto a la limpieza de los espacios trabeculares, ¿no? Cuando vamos a tener muchas partículas en el humor acuoso, lo que normalmente va a ocurrir después de alguna hemorragia en el ojo o durante alguna infección intraocular, ¿no? Hay probabilidades de que estos residuos o de que haya residuos que se acumulen en los espacios trabeculares, que van a llevar desde la cámara anterior del ojo hacia el conducto de Schlemm, impidiendo de este modo que haya una correcta reabsorción o una reabsorción suficiente de este líquido, ¿no? Pero esto no va a ocurrir, ¿no? Gracias a que vamos a tener sobre la superficie de las láminas trabeculares una gran cantidad de células fagocíticas. Y también por fuera del conducto de Schlemm vamos a tener una capa intersticial que va a tener un carácter gelatinoso, que también va a tener células reticuloendoteliales que van a tener una elevadísima capacidad para rodear esos desechos, estos residuos y finalmente digerirlos. Entonces, es este sistema fagocítico el que va a mantener limpios los espacios trabeculares. Ahora, en último lugar, en cuanto a lo que es el glaucoma, esta es una de las causas más frecuentes de la ceguera, ¿no? Esta es una enfermedad ocular en la que la presión se va a elevar, esta presión intraocular se va a elevar hasta un nivel patológico, ¿no? Y en algunos casos extremos puede elevarse hasta 60 o hasta 70 milímetros de mercurio, ¿no? Teniendo en cuenta que lo normal sería de 15. Y bueno, pero incluso presiones por encima de 25 a 30 milímetros de mercurio
ya pueden causar pérdida de la vista si es que se van a mantener por mucho tiempo, ¿no? Y presiones elevadísimas, como sería el ejemplo de en casos extremos de 60 a 70 milímetros de mercurio, pueden causar esta pérdida de la visión en cuestión de días, incluso solamente de horas, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando va a subir la presión, los axones del nervio óptico van a quedar comprimidos en su salida del globo ocular a través del disco óptico. Y se cree que esta compresión va a bloquear el flujo axónico, ¿no? El citoplasma desde los somas neuronales en la retina hacia las fibras del nervio óptico que se van a dirigir hacia el cerebro. Y el resultado de toda esta compresión, de este bloqueo del flujo axónico, ¿no? Básicamente va a ser la ausencia de la nutrición para las fibras, que a la larga va a producir la muerte para las fibras que están siendo afectadas. Y bueno, también puede que la compresión de la arteria de la retina también contribuya a este daño neuronal, ¿no? Ya que se va a reducir la nutrición que va a recibir la retina. Y bueno, en cuanto a un posible tratamiento, un tratamiento farmacológico sería aplicar un colirio que contenga algún fármaco capaz de difundirse hacia el globo ocular, ¿no? Y que se tenga la función de reducir la secreción del humor acuoso o que ya también se aumente su reabsorción, ¿no? Y si es que el tratamiento farmacológico va a fracasar, ya también deben aplicarse técnicas operatorias para abrir espacios trabeculares o para crear algunos conductos secundarios, ¿no? Que permitan la circulación del líquido. Y estas técnicas operatorias muchas veces son eficaces para reducir la presión, ¿no? La presión intraocular. Ahora, en cuanto a lo que serían nuestras conclusiones, en primer lugar, tenemos que un lente convexo va a refractar los rayos en convergencia, mientras que el cóncavo va a dispersar los rayos, ¿no? En segundo lugar, la unidad de medida para la potencia de refracción de un lente se llama dioptría. En tercer lugar, que la cantidad de luz que va a penetrar en el ojo a través de la pupila va a ser proporcional al área de la pupila. En cuarto lugar, la presbicia es la pérdida de la capacidad de acomodación del cristalino y como consecuencia el ojo no puede acomodar para la visión cercana ni lejana. Y finalmente, que la presión intraocular normal es de aproximadamente 15 milímetros de mercurio. Valores entre 25 y 30 milímetros de mercurio pueden ocasionar pérdida de la visión si se mantienen por mucho tiempo y presiones incluso mayores lo pueden hacer en cuestión de días o solamente horas. Bueno, eso sería todo por en cuanto a nuestra presentación. Esperamos que haya sido de su agrado.